Hola gente, en esta video guía les voy a mostrar cómo se realiza el proceso de migración de un sitio web con WordPress a un servidor local. Previamente, para realizar la migración debemos de realizar el respaldo de los archivos y de la base de datos del sitio web. Si el sitio web no hace uso de una base de datos, podemos obviar el respaldo de esta misma. Una vez que hayamos descargado nuestro respaldo, los guardamos en una ruta en la que pues recordemos donde lo hayamos almacenado. Seguidamente vamos a copiar la carpeta de los archivos a nuestra carpeta del servidor local. En mi caso, yo ya la había copiado. En este caso la he llamado J. González 0, ya que previamente había hecho este proceso para realizar algunas pruebas. En este nuevo proceso la he renombrado con el nombre que estamos viendo. La he copiado con anterioridad, ya que por su peso se demora algo de tiempo en ser movida a esta carpeta. Una vez que hayamos copiado los archivos de WordPress a la carpeta del servidor local, procedemos a realizar la modificación de las URL de la base de datos. ¿Por qué? Porque si subimos y conectamos la base de datos tal como está, nos va a redirigir siempre al sitio web que está online, que está en la nube, por así decirlo. Y esto no nos va a servir para efectos de realizar pruebas y modificaciones sin que afecte al sitio web que está en funcionamiento para los demás usuarios. Es por eso que debemos de editar este archivo con nuestro editor de texto favorito. En mi caso tengo Sublime Text. Esperamos que se cargue el archivo. Vamos a dar control F y vamos a buscar site URL, tal como aparece, como estamos viendo. Como vemos, tenemos la URL del sitio web que está en la nube, pero en nuestro caso necesitamos la del local. Cuando se trabaja localmente con SANT, la URL de un sitio web alojado es localhost y el nombre de la carpeta que hayamos copiado. En mi caso sería localhost J. González 0. El nombre puede ser colocado libremente, eso es decisión de cada quien. Como vemos, dice que hay un error al establecer una conexión. Entonces vamos a usar esta URL. Vamos a seleccionar la URL que está en site URL. En Sublime Text podemos buscar y reemplazar el texto, con lo cual lo hacemos con Control, Shift y F. Vamos a reemplazar jgonzalez.org, el dominio, y vamos a reemplazar la ruta donde se encuentre nuestro sitio web en local. En este caso omití el HTTP y el backslash al final, ya que hay otras opciones que utilizan la URL sin esta información. Es por eso que le he colocado tal cual. Si ustedes prefieren colocar el HTTP y el backslash, ya es cuestión de ustedes, pero recuerden que puede generar algún conflicto posteriormente. Damos reemplazar. Nos sale una ventana en la cual nos avisa cuántas veces está la cadena de texto a reemplazar, y seguimos con el proceso.
Ya que eso es una gran cantidad, el proceso se demora un poco. Bueno, ya en este caso se ha reemplazado. Guardamos el archivo. Vamos a phpMyAdmin y creamos una nueva base de datos. En mi caso la voy a renombrar con el mismo nombre de la carpeta. Listo. Nos redirige a la base de datos. Como vemos, no hay ninguna tabla. Para eso vamos a importar, examinar y buscamos el archivo SQL que hemos modificado en el anterior paso. Lo seleccionamos y lo cargamos. Cuando esté cargado, simplemente le damos continuar con el procedimiento y esperamos a que estos datos se carguen en la base de datos. Dependiendo del tamaño de la base de datos, es proporcional el tiempo en el que se importarán los datos. Es decir, entre más grande sea la base de datos, más tiempo se demorará en importar este archivo. Bueno, como vemos, se acaba de importar el archivo SQL, pero también vemos de que en mi caso me ha salido una serie de errores. Veamos de qué tabla proviene. Vemos de que esa tabla es relacionada con algo de bloqueo. En mi sitio web uso un plugin para la gestión de bloqueo por fuerza bruta. Entonces supongo que es por eso. En el caso de ustedes no les va a salir ese error, ya que supongo que no manejarán el mismo plugin, y si lo manejan simplemente hacemos caso omiso. Vamos a cargar. Aún sigue el error de la conexión a la base de datos, y eso se debe a que no hemos configurado el acceso de WordPress a la base de datos, y eso lo realizamos mediante el archivo wp-config que está en la raíz del sitio. Igualmente editamos este archivo con nuestro editor de texto favorito. En ese archivo vamos a buscar las líneas donde diga dbuser, dbpassword y dbname. dbName es el nombre de la base de datos, dbuser el usuario de la base de datos, y dbpassword, que es la contraseña del usuario a la base de datos. En mi caso, como estoy trabajando en local, no necesito ningún prefijo para la base de datos. Simplemente le digo J. González 0. El nombre de usuario va a ser root y la contraseña vacía, ya que el usuario root en local no tiene contraseña. Guardamos los cambios. Volvemos a nuestro navegador web. Y como vemos, una vez modificados los datos en wp-config, vemos de que se ha realizado la conexión exitosamente. Está cargando el sitio, por lo menos en el index. Vamos a revisar algún artículo a ver si nos redirige. Eso se debe a los enlaces permanentes. Para arreglar este problema, vamos al wp admin, al administrador del sitio web. Como vemos, aún estamos en local. Eso nos da una buena pinta. Entramos al administrador. Una vez que entramos al administrador, vamos bueno, este es el plugin que les comentaba, que maneja bloqueos de fuerza bruta por IP. Entonces, por si lo quieren tener en cuenta, para el caso del 404, vamos a ajustes, enlaces permanentes o permalinks, los que tienen el sitio en inglés. Vamos a seleccionar nombre de la entrada y le decimos guardar cambios.
Una vez que hayamos guardado los cambios, nos dirigimos otra vez al sitio que no nos ha cargado y damos, lo cargamos nuevamente. Y como vemos, ya estamos viendo el sitio funcional en el servidor local. Vamos a entrar a otro artículo para probar. Vamos a entrar a ese que es algo antiguo. Y como vemos, aún el sitio está apuntando al servidor local. Y eso es todo, amigos. Entonces hagamos un recuento de lo que se ha realizado. Entonces, primero vamos a bajar los archivos y la base de datos, el respaldo de nuestro sitio web. Segundo, vamos a copiar los archivos a la carpeta del servidor. En mi caso está en htdocs. Tercero, vamos a modificar el archivo SQL y le vamos a modificar las URL que apunten a nuestro servidor local. Cuarto, vamos a crear la base de datos y a cargar el SQL. Y quinto, por si tienen algún problema, vamos a ir a enlaces permanentes, nombre de entrada y guardamos los datos para que no tengamos problemas al acceder a algún artículo que haya ya en nuestro WordPress migrado a un servidor local. Eso es todo, espero que ese video les haya sido de gran utilidad. Les agradecería que se suscribieran al canal y compartieran el video y el artículo.